Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Donde quiera que usted nos esté sintonizando, decían antes, ¿verdad? Donde quiera que usted esté y esté conectado con nosotros, la bendición de Dios se multiplique grandemente sobre su vida. Vamos a seguir llevando en oración, sabe, a nuestros misioneros, la familia Montes, ¿verdad? No se olvide orar por ellos, Dani, Gelmarí, su hijita. Ellos están próximos a retornar al país, así que usted ore para que Dios los bendiga. Allá en Puerto Rico están disfrutando de su familia, están visitando muchas iglesias y pronto ellos anhelan regresar aquí al país. Entonces, para que Dios los traiga con bien y para que Dios pueda tener una bendición muy especial para ellos en este lugar. Busque por favor el Salmo 91. Vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor, en el Salmo 91. Vamos a leer el versículo 11, nada más. Versículo 11, Salmo 91. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie, con la palabra de Dios en sus manos, y vamos a leer la escritura. Es un versículo nada más, así que no le va a tomar mucho tiempo. Luego usted podrá volver a la comodidad de su asiento, a la comodidad del lugar donde está. Ahora, no se va a distraer, ¿no? Porque este momento es para estar conectados, es para estar conectados con el Señor. Así que, ¿tiene la palabra ya? ¿Ya la tiene el versículo? Salmo 91, verso 11. Salmo 91, verso 11. Dice así la escritura, miren. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Lo leo de nuevo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra hoy. Gracias por ese Espíritu glorioso que se mueve en nosotros en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia sobre nuestras vidas. Derrama de tu bendición sobre cada persona que en este momento está compartiendo con nosotros esta celebración. Bendícelo, Señor, y dales un toque especial de tu mano santa. Así también, Señor, aquellas personas que van a conectarse con esta palabra en los días posteriores, ministralos, bendícelos de la misma manera. Haz un milagro sobre cada uno de ellos en el nombre glorioso de Jesús. En estos días y desde hace muchos años, cuando comenzó aquí el ambiente ese que se movió por muchos años y que todavía se mueve, ¿no? Todavía se mueve, aunque ya es de una forma diferente, ¿verdad? Pero la inseguridad era una cosa tan común en cualquier rato que cuando usted o yo nos subíamos a un autobús, teníamos el 90% de la seguridad de que se iba a subir alguien a asaltarnos. Que cuando estábamos caminando por alguna calle de una colonia que no fuera muy poblada, teníamos el 60% de seguridad de que alguien nos iba a detener para quitarnos el celular. De que en cualquier momento iba a haber alguien que nos quería estafar. Entonces la inseguridad en esta nación y en todas las naciones del mundo se volvió algo tan crítico que empezó a volverse un buen negocio el servicio de protección. Y entonces surgieron, cuando antes no había, más que la protección la brindaba la Policía Nacional, la Policía Militar, digamos, la Policía Municipal, que resguardaba las cuestiones de los municipios, los soldados. Nosotros los veíamos como alguien que podía darnos protección en determinado momento. Sin embargo, alrededor de ellos empezaron a surgir un montón de empresas, un montón de instituciones que brindaban protección. ¿Por qué? Porque la gente se sentía insegura. Pero dice la Escritura, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esa es la promesa para usted y para mí. Se dice que en este mundo usted y yo somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es aquella persona que no pertenece a un solo lugar,
que no se estabiliza en un solo lugar, que no se establece en un solo lugar, sino que está de lugar en lugar hasta que llegue al sitio de su destino. Por eso es que decimos, nosotros somos peregrinos en esta tierra porque sabemos que no pertenecemos a esta tierra. Nuestro lugar, nuestro destino es la patria celestial o la tierra prometida para el pueblo de Israel. Era la tierra prometida. Entonces, somos peregrinos. Entonces no pertenecemos a este lugar, no pertenecemos al otro, vamos en el camino, pero en el camino hay mucha dificultad. Israel en el camino a la tierra prometida enfrentó mucha inseguridad, enfrentó muchos ataques, enfrentó muchos problemas, muchas dificultades y necesitaban seguridad, Habían momentos en que ellos se sentían como muy vulnerables para con los enemigos, pues los enemigos eran personas, eran hombres acostumbrados al desierto, acostumbrados a la pelea, acostumbrados a la conquista. E Israel venía de ser esclavos, de ser dominados, de no tener el valor de pelear contra su dominador porque lo podían matar, porque lo podían exterminar. Entonces venía un pueblo de ser sometido de repente a caminar por un desierto donde se encontraron mucha inseguridad. David estaba en este momento en el desierto. David estaba pasando su desierto. Después de ser ungido como rey de Israel, él no pasa a tomar posesión como rey de Israel. Al contrario, él tiene que huir para guardar su vida, pues el rey que en ese momento había sido desechado por Dios, lo buscaba para matarlo. Lo buscaba para quitarle la vida, porque no quería perder el privilegio que tenía, porque tenía resentimiento contra ese nuevo rey que Dios había escogido, y entonces no quería perder lo que tenía. Entonces David comienza a huir, y mientras está huyendo, él deposita su confianza en el Señor y empieza a escribir este salmo tan maravilloso. Él no era habitante del desierto, no era un local, no era su localidad el desierto, no era su casa el desierto. Su casa era el palacio del rey. Esa era la casa que Dios había destinado para él, el palacio del rey. Sin embargo, en el desierto era peregrino, tenía que moverse en un lugar, moverse hacia otro lugar para guardar su vida. Pero ¿dónde él encontraba su protección? Encontraba su protección en el Señor. Y en los momentos más difíciles, el Señor le hace sentir en su corazón que Él va a enviar sus ángeles para que le guarden. Le va a enviar sus ángeles para que lo rodeen. Va a enviar sus ángeles para que lo cuiden donde quiera que Él camina. ¿Hace sentido esa presencia de Dios? Cuando vas caminando en la calle, sientes la presencia de Dios, sientes que ángeles del cielo te rodean. ¿Has estado cerca de donde está sucediendo un problema y a ti no llega el problema? ¿Has estado cerca de donde están teniendo dificultades muchas personas, pero tú no tienes dificultades? Ángeles del cielo rodean tu vida. ¿Para qué? Para que donde tú caminas, camines seguro. ¿Tienes protección? ¿Cuáles son los caminos? Donde quiera que vayas. Vamos a examinar eso. Es donde quiera que yo vaya, donde quiera que me mueva, que Dios enviará y esta promesa de Dios se cumplirá. No importa donde yo camine, pues quiero decirte que no. Hay caminos que no entran en esta promesa porque no son caminos que honran el nombre de Dios. Hay caminos que se conocen como caminos de pecado. Personas que practican la deshonestidad, personas que practican la mentira, personas que practican los vicios. El conformarse con cómo funciona el mundo y hacerse como funciona el mundo y vivir como vive el mundo. Caminos de pecado. ¿Qué dice el Señor en relación a estos caminos de pecado? Dice en Ezequiel 16:27. Si tú tienes Ezequiel 16:27, búscalo y veamos qué dice la Escritura. Para personas que van caminando, hijos de Dios que van caminando, pueblo de Dios que va caminando, pero que los ángeles de Dios no los están rodeando para guardarlos en todos sus caminos, para que estén cerquita de ellos. Dice, por tanto, Ezequiel 16:27, por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, eso dice Dios, y disminuí tu provisión ordinaria
y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. ¿Qué es deshonestidad? La deshonestidad es no hacer lo correcto, es no hacer lo que debemos hacer, es no hacer aquellas cosas que honran a Dios, sino lo contrario. Una persona deshonesta es aquella que no actúa con la verdad por delante, que no actúa con la sinceridad por delante. Es una persona que habla como que es sincera, es una persona que habla como que tiene la verdad por delante, pero es deshonesto. Sus acciones no son buenas, sus intenciones no son buenas. Aunque quiere hacerlas parecer como buenas, no son buenas. Una persona deshonesta. ¿Cuántos habremos conocido usted y yo personas que parece que son muy, muy buenas, muy bondadosas, muy amigables, muy cariñosas, pero que son deshonestas? Y cuando venimos a darnos cuenta, nos han dado el zarpazo, como decimos nosotros, nos han dado por la espalda, nos han metido, dicen, el puñal por la espalda, porque son personas deshonestas. ¿Habrán algunas personas en el pueblo del Señor que vivan en deshonestidad? ¿Habrán personas que no hacen lo que deben hacer, que no viven de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero que se paran a hablar en contra de aquellos que dicen que no viven en armonía con la palabra de Dios? Empiezan a señalar y a buscar y a encontrar defectos en todo el mundo, y ellos se pintan como las personas mejores. Personas deshonestas, personas que se aprovechan de su condición, personas que se aprovechan de sus privilegios, personas que se aprovechan de las posiciones que tienen para beneficiarse a ellos mismos y no les importa a la demás gente. Son personas deshonestas. Pues para esas, dice el Señor, para esas personas, para esos miembros del cuerpo de Cristo, para esos miembros del pueblo de Dios que caminan de esa manera, camino de deshonestidad, dice: yo extendí contra ti mi mano. Disminuí tu provisión, no eres feliz, no eres tan feliz como pudiera serlo. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, ahora te van a dominar, te van a mover como un títere. Y esas gentes que conocen a tu Dios, que oyen de tu Dios, que han oído de su Dios, esas gentes ahora, dice, se avergüenzan porque ustedes caminan deshonestamente. Por eso los humillan, por eso los menosprecian, por eso los critican y por eso los señalan. Personas impías señalando a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esos hijos de Dios caminan con deshonestidad. Entonces no entendamos que no importa lo que yo haga, no importa dónde yo vaya, no importa cómo me conduzca. La palabra de Dios promete que vendrán ángeles alrededor de mí. Sí, pero cuando vivimos en deshonestidad, la promesa para nosotros es: extendí mi mano contra ti, disminuí tu provisión y te entregué a la humillación de los pueblos paganos, mundanos. Personas que tienen la mentira por delante. Hay personas que de 5 promesas que hacen, 6 son mentira. No les interesa cumplirlas. No quieren cumplirlas. No se preocupan por cumplirlas. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 5:6, un poquito antes de lo que estamos leyendo nosotros ahora en el Salmo 91. En el Salmo 5:6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Jehová no está de acuerdo con la mentira. Dios no está de acuerdo con la mentira. Aquel hombre que actúa con dureza, aquel hombre, aquella mujer que actúan con dureza, con saña, que se dedican a engañar a otros, dice la Escritura, a esos abominará el Señor. Si nuestra vida es una vida de mentira, recordemos que hemos dicho muchas veces, cantidad de veces ya, que una vida de mentira termina en el infierno. Y para sostener una mentira, yo tengo que comenzar a poner mentira sobre mentira, sobre mentira, sobre mentira, hasta que las mentiras se hacen tan grandes que terminan cayendo sobre mí y destruyéndome.
La mentira puede parecer buena en el momento porque me evita vergüenzas, porque me evita dolores, porque me evita problemas, pero con el correr del tiempo yo he tenido que hacer muchas más mentiras para sostener aquella mentira pequeña que inició hace muchos años. Dice el Señor, aquellos mentirosos, aquel hombre que es violento, aquel hombre engañador, a ese abominará Jehová. O sea, Dios no está a favor de los mentirosos. De hecho, dice la Escritura que los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Y hay cualquier clase de mentira que nosotros decimos y nos hemos acostumbrado a mentir. Hemos hecho de la mentira una cultura y enseñamos a nuestros hijos mentira. Enseñamos a nuestros hijos que es bueno mentir, aun cuando les decimos, niño, no diga mentira. Nosotros estamos mintiendo. Y en ocasiones les hemos dicho a nuestros hijos que digan mentiras para cubrirnos las espaldas. Pero la mentira no acarrea más que dolor, más que sufrimiento, más que vergüenza. Y sobre todo dice que es algo que Dios abomina, la mentira. Y más que nada evita que usted y yo, que tú y yo, entremos al reino de los cielos. Al engañador, al que habla mentira, abominará Jehová. Así que no es cierto que si yo voy por camino de mentira, el Señor siempre, Dios es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él prometió que me iba a cuidar, me iba a cuidar. Puede que no pierda la vida, pero todo alrededor mío se volverá malo, se volverá sufrido, se volverá difícil. Adán y Eva no murieron al salir del huerto del Edén, pero todo alrededor de ellos se volvió difícil. Aquello que para Adán era un gozo se volvió un sufrimiento. Aquello que para él era un disfrute se volvió una carga. Aquello que para Eva era una bendición se volvió ahora doloroso. Aquello que los hacía sentir orgullosos ahora ellos tenían vergüenza. Se sentían avergonzados. Por lo que antes era nada y no les daba ninguna pena, ahora eso les daba vergüenza. Porque el pecado los hizo mentir, los hizo justificar, los hizo buscar culpables en los demás y eso los volvió mentirosos. Salieron del huerto, no murieron, pero todo se volvió problema. Todo se volvió difícil. A los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará el Señor, dice Salmo 5:6. En Romanos 12:2, más cercano a nuestro tiempo, para los que decimos, no, pero eso era para aquella gente, para esta gente, para esta iglesia, para usted, para mí, para la iglesia de Dios, después de Cristo, dice la Escritura. Iglesia, no os conforméis a este siglo, o sea, a esta cultura, a estas costumbres que tiene la gente hoy, sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, renueva tu mente, renueva tus pensamientos, renueva tu forma de ver la vida y de entender el mundo y de enfrentar el mundo, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Mientras tú y yo no renovemos nuestra mente, mientras tú y yo no tengamos nuevos pensamientos, mientras tú y yo no tengamos nueva visión, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque mucha gente en este tiempo dice, yo no puedo entender, no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Dios lo que quiere de ti y de mí es que vivamos en santidad. Es que sería tan bueno que tú y yo pudiéramos vivir en santidad. Nos ahorraríamos tremenda cantidad de dolores de cabeza y de problemas. Si tan siquiera nos preocupáramos por vivir en santidad. Renueva tu mente, dice la palabra. Renueva tu mente si quieres entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es tan difícil de entenderla si yo tengo los pensamientos en armonía con sus pensamientos. Porque la voluntad de Dios, dice, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no es algo difícil. La voluntad de Dios no es una medicina amarga. La voluntad de Dios no es algo a medias.
no es algo incompleto, es algo que te vuelve la vida buena, agradable, hermosa, de muchas satisfacciones. Es algo perfecto, no tiene errores, no se equivoca, no va por donde no debe ir, no te lleva por donde no debes caminar. Pero ¿qué tenemos que hacer? No conformarnos al estilo de vida de todos. ¿A dónde va la gente? Mire, ese dicho es bien popular. Hasta una canción hicieron en algún momento en este país. ¿A dónde va la gente? A dónde va Vicente. No sabemos a dónde va Vicente, pero como él va para ahí vamos todos nosotros. Si te pones a pensar cuántas veces en la vida hemos visto esta actitud en las personas. Se para alguien en la calle y comienza a ver para el cielo, y después de repente hay otro que se para él y comienza a ver también para el cielo. Hay dos viendo para el cielo, y todo el que va acercándose a ellos comienzan a ver para arriba. ¿Qué están mirando? No saben, pero como los demás están mirando, todos comienzan a mirar. Si alguien de repente en un centro comercial comienza a correr, te garantizo que muchos seguirán corriendo detrás de ese que corre. Y más si cuando corre va gritando, haciendo como que hay algo grave que está sucediendo, y aunque no pase nada, pero esa persona comienza a correr y habrán muchos que lo van a seguir. Porque saben de qué va huyendo, porque están convencidos que lo que está haciendo es correcto. No, sencillamente porque corrió, yo corro. Y como el mundo peca, y como el mundo lo hace, y como toda la gente lo hace, cuestionamos aún la palabra de Dios. Como todo el mundo lo hace, no es malo. Si todos lo hacen, ¿qué de malo puede tener? Si todos lo dicen, ¿qué de malo puede tener? Si todos viven de esa manera, ¿qué de malo será? Si todos visten así, entonces ¿qué de malo tiene que yo vista también igual? Si todos hablan de la misma manera, ¿qué de malo tiene que yo hable así? Si todos buscan amigos de esa naturaleza, pues ¿qué malo tiene que yo los tenga también? Conformismo al mundo. Ya la palabra de Dios no es la que marca mi estilo de vida, ahora es el estilo de vida del mundo el que marca mi vida. ¿Quién nos dice cómo vestirnos? ¿Quién nos dice cómo hablar? ¿Quién nos dice qué música oímos? Ya no es mi relación con el Señor. Ahora es lo que hacen los demás. Como lo hacen los demás, quiero hacerlo. No me interesa si está bien o está mal, pero como todos lo hacen, está bien hacerlo. No os conforméis a la forma como vive este mundo, quiere decir este versículo. No te conformes a cómo viven los demás. No te hagas igual que ellos. Al contrario, transfórmate. Transforma tus pensamientos, transforma tu mente, cambia tus pensamientos, cambia la visión tuya sobre la vida para que puedas entender el plan maravilloso que Dios tiene para ti, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida siempre, siempre y siempre será agradable y perfecta. Agradable y perfecta. No entiendo por qué algunas veces decimos o dicen algunas personas, es que si yo oro y si yo le pido, si yo le pregunto al Señor, yo sé que Dios no va a querer que lo haga. Pues no lo hagas. Tú mismo estás reconociendo que hay cosas que no son agradables a Dios. Y reconocemos que si le preguntáramos a Dios, si Él nos pudiera contestar y nosotros tuviéramos la capacidad de oírle, nos diría no. Entonces mejor no le pregunto, pues, porque de todos modos todos lo están haciendo. Y es más, nadie me va a criticar ni en la iglesia, porque como todo el mundo lo hace. No te conformes a cómo vive la gente del mundo, aquellos que no conocen a Cristo. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Renueva tu forma de ver la vida y vela a través de la luz de la Biblia, y entonces vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios sueña para ti, qué es lo que Dios anhela para ti. Por eso es que muchos padres a veces decimos, se me ocurre esta analogía, no vas a entender esto hasta que tengas tus hijos. Porque los hijos muchas veces no entienden las actitudes, algunas actitudes de los padres.
Y entonces he escuchado a muchos padres decir, ahora no lo entiendes, pero cuando tengas tus hijos sí lo vas a entender. Y eso sucede. Porque todo aquello que no entendimos hace muchos años, ahora lo entiendo. ¿Y sabe por qué? Porque me toca sufrirlo. Y entonces pienso que lamento no haber escuchado el consejo en aquel tiempo, porque yo no estaría pasando esta circunstancia si tan solo lo hubiera oído. No te conformes a cómo vive la gente. No te conformes a cómo los demás piensan. No te conformes a cómo los demás han hecho su estilo de vida, porque tú tienes, para ti hay una voluntad mejor de la que ellos podrán soñar alguna vez. Para ti hay un propósito más grande. Dios tiene propósitos más grandes para tu vida. Y esos propósitos son siempre agradables. Y la voluntad de Dios para ti siempre es perfecta. Dios siempre quiere lo mejor. Quizás ahora no lo entendamos, pero cuando estemos disfrutando de esa perfección lo vamos a comprender. Quizá hoy habrán muchas cosas que nos vamos a preguntar como los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No hagas esto. ¿Y por qué? No toques esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese y por qué sigue y por qué y por qué y por qué hasta que el papá se agota de oírlo. Pero quizá le estemos diciendo a Dios, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo ir a este lugar? ¿Y por qué no puedo frecuentar esta persona? ¿Y por qué no puedo vestirme de esta manera? ¿Y por qué no puedo hablar con este lenguaje? ¿Y por qué? Porque Dios tiene algo para ti que es perfecto. Y nosotros estamos a punto de arruinarlo muchas veces. Y el Señor nos dice, no, porque la voluntad mía para ti es mejor que eso. La voluntad mía para ti es más, mucho más que eso que tú estás anhelando, que tú estás soñando o que estás viendo en los demás que están a tu alrededor. La voluntad de Dios es perfecta, así es que no te acostumbres a vivir como los demás viven. No te acostumbres al cristianismo que otros viven. No te acostumbres a esa forma religiosa que los demás viven. Renueva tus pensamientos y entonces vas a entender la voluntad de Dios para tu vida, que siempre es agradable y perfecta. Siempre. ¿Cuándo es que la protección de Dios está garantizada y este versículo se hace realidad en nosotros? Cuando caminamos en la fe. Cuando creemos, ahora hemos estado orando y decíamos antes de orar, usted debe creer, solo debe esperar. Quizá ha esperado mucho tiempo, quizá ha orado por muchos meses, posiblemente por muchos años. Y ponía en ejemplo, Israel tuvo que creer que esa cosa tan ridícula que Dios le dijo que hicieran era la voluntad de Dios, perfecta, agradable para ellos. Tuvieron que creerlo y esperar pacientemente y ser objeto de la burla quizás de aquellos que estaban viéndolos dar la vuelta a esa ciudad y seguir esperando y seguir creyendo que a pesar de la burla, a pesar del tiempo, a pesar de que sentían quizás que cada vuelta duraba días, la voluntad de Dios era buena, era perfecta para ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar esperando una respuesta? ¿Cuánto tiempo tienes de estar esperando una respuesta? ¿Cuánto tiempo tienes de estar doblando rodillas y de estar derramando lágrimas por eso que todavía no ha llegado a tu vida? Pues dice el Señor que cuando estés en ese momento, Él enviará a sus ángeles alrededor de ti para que te cuiden, para que te guarden, para que te consuelen, para que te abracen. Él hará realidad su promesa porque tú estás caminando en la fe, estás esperando en Él. Aun cuando no hayas visto, aun cuando no estés tocando, aun cuando no estés pudiendo ver, decir, ahí está lo que yo esperaba. Estás esperando en Él y eso es caminar en fe. Caminar en fe es seguir caminando muy a pesar de que todo lo que está enfrente de mí no es lo que yo estoy esperando. A pesar de que yo estoy luchando y lo único que he logrado es nada. Esperar en fe es creer que Dios hará en el momento justo, perfecto para mi vida, para tu vida. Entonces es cuando viene la palabra y se cumple. Y cuando te sientes quizás muy defraudado, cuando comienza la depresión a llegar a tu vida, dice, Él envía ángeles alrededor tuyo para cuidarte, para abrazarte.
Cuando Jesús se sentía débil, muy débil antes de ser apresado, dice que del cielo bajaron ángeles que lo consolaban, que lo abrazaban, que lo fortalecían. Eso es lo que hace Dios con tu vida y con mi vida cuando caminamos en fe. La palabra se cumple en nosotros y llega el abrazo de Dios para nosotros. Cuando caminamos en integridad. Y mira que caminar en integridad en este tiempo es tan difícil, por Dios. Tan difícil. Tú quieres caminar en integridad y siempre encuentras 4 o 5 personas alrededor tuyo que te invitan a no ser íntegro. Ya sea de pensamiento, ya sea en palabra o en acciones, te empujan a no ser íntegro. Pero cuando tú caminas en integridad, quizás no tengas muchos amigos, quizás no tengas muchas personas que te busquen o que te feliciten. Posiblemente todos te criticarán, pero sabes, ángeles del cielo llegarán, te abrazarán y te cuidarán donde quiera que te muevas para que tú sigas viviendo en integridad. Vivir en integridad en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo sucio, cenagoso, es algo tan difícil. Es como pedirle a un niño que corra en medio de un lodazal y que no se ensucie. Así muchas veces sentimos cuando caminamos por este mundo, pero cuando tú te esfuerzas, cuando tú luchas, cuando tú perseveras en la integridad, cuando trabajas por ser íntegro, cuando peleas para ser íntegro, Dios siempre te guarda. El domingo hablábamos sobre un joven llamado José, rodeado de mucha corrupción. Pero en el momento cuando hubiese sido el momento más sublime para cualquier hombre, el muchacho decide ser íntegro y eso le cuesta mucho sufrimiento. Eso le sigue costando mucho dolor, mucho trabajo. Sin embargo, Dios guardó su vida y el final para su vida era agradable y perfecto. Caminó en integridad, dice la Escritura, y Dios lo levantó, hablando de uno de los profetas, de uno de los hombres de Dios. Caminó en integridad y Dios lo levantó. Si caminamos en integridad, la palabra de protección de Dios se cumple en nuestra vida. Si habitamos, como dice el versículo 1 de este mismo salmo, al abrigo del Altísimo, si creemos que Él es el que nos cuida, si nos refugiamos en Él en todas las situaciones de nuestra vida, porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice, ¿qué pasará? Vivirá bajo la sombra de aquel que todo lo puede. ¿Quién no quisiera tener como su mentor a alguien que todo lo pueda? Los niños, cuando estamos pequeños, nos sentimos tan orgullosos de decir, mi papá, le voy a preguntar a mi papá porque mi papá lo sabe todo. Pues tú y yo, cuando vivimos al abrigo del Altísimo, dice que entonces tendremos la sombra del Omnipotente. Esa es la que nos cubrirá, esa nos va a defender. Esas alas maravillosas estarán siempre sobre nosotros y no dejará ni que el viento, ni que la lluvia, ni que el polvo, nada nos moleste, nos dañe. Cuando caminamos en la fe, cuando caminamos en integridad y cuando vivimos bajo la protección de Dios, entonces es que la sombra del Omnipotente cae sobre nosotros. Estábamos viajando esta semana para Santa Ana y en un congestionamiento tremendo a la 1:30 de la tarde, casi entre 1:30 y 2 de la tarde, el sol candente como quema ahora, y de repente llegamos a un espacio donde un árbol pequeño generaba algún poco de sombra y bajo de esa sombra la brisa que 1 metro antes era caliente, bajo la sombra del árbol era fresca. Impresionante. Es la misma brisa, el mismo ambiente, antes del árbol y después del árbol sol quemando, pero la brisa que corre bajo el árbol era fresca. Si ese árbol tan pequeño
que pudiéramos ver tan insignificante provoca esa frescura. Imaginémonos lo que provoca la sombra de Dios. La sombra del Omnipotente sobre tu vida te dará frescura, te dará descanso, te dará deleite. Pero hay que vivir bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios. Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, porque has puesto, dice el versículo 9, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo viene la protección sobre nosotros? Cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor y no en la persona. El gran problema en este tiempo es que el hombre busca hombres para creer y confiar. Es que estamos buscando personas a quien decirle, a quien pedirle, a quien exigirle y en quien creer que ellos van a resolver los problemas de nuestra vida, cuando los problemas de nuestra vida los va a resolver el Señor, que podrá usar hombres, que podrá usar mujeres, los podrá usar y los usará, siempre lo ha hecho, pero ¿en quién debe estar depositada nuestra confianza? ¿En quién yo voy a creer y voy a esperar? En Dios. Entonces dice la Escritura, cuando mi confianza está puesta en el Señor, dice que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. La protección de Dios está para nosotros cuando hemos confiado, cuando hemos depositado nuestra confianza en el Señor. No importa cuán buena parezca la persona, Dios está sobre cada persona, sobre toda persona. Él es el único que puede darnos la verdadera protección y va a usar, y bendito Dios que usa, y muchas personas se dejan usar. Pero al final del cuento es Dios el que está dándonos la protección y la bendición a nuestra vida. ¿Cuándo viene la protección sobre nosotros? Esta protección que habla el versículo 11. Cuando es que llega a nuestra vida, el verso 14 de este mismo salmo dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, mire lo que dice ahí, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces me invocará y yo le responderé. Entonces dice, con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su amor, mi amor en el Señor. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿O queremos a Dios? Estimamos a Dios y respetamos a Dios. Hay gente que lo respeta, no, dice, yo respeto mucho eso. Yo respeto eso de la fe. Ah, no, yo tengo mucha estima por las personas que creen. Ah, no, yo creo que Dios es Dios, ¿verdad? No hay vuelta a Dios ahí. ¿Amamos a Dios? Cuando tú amas a alguien, cuando tú amas de verdad a alguien, estás dispuesto a quedarte sin comer por ese alguien. Estás dispuesto a llegar al sufrimiento por ese alguien. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. Ah, pero es que él era el Hijo de Dios. No le costó nada quizás llegar a hacer eso, pero Cristo fue capaz y estuvo dispuesto a llegar a la cruz del Calvario, a morir de esa manera, porque te amó. Ahora nosotros amamos a Dios. ¿Estaremos dispuestos a llegar al sacrificio por Dios? Si hemos puesto nuestro amor en el Señor, si estamos dispuestos a arriesgarnos como nos arriesgamos por una persona a quien decimos que amamos, si estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por una persona que decimos que amamos, y entonces le dicen al muchacho, no vengas tan tarde, muchacho, y el muchacho cada vez llega más tarde. ¿Por qué? Porque viene de visitar a su amada, la persona que ama. Mira, no vayas ahí pero él quiere tener un detalle con esa persona que ama, y aunque el lugar sea peligroso, él va y obtiene lo que está buscando para aquella persona amada. ¿Te vas a quedar sin dinero? No, pero él quiere darle una satisfacción a esa persona amada. Estamos dispuestos a llegar a niveles que pudiéramos llamar que lo sintamos sufrimiento, doloroso, por amor a Dios. O somos de aquellas personas que cuando comienzan los problemas corremos y entonces decimos, yo sabía que esto era mentira. Yo sabía que esto era nada más una ilusión. Es que ya me habían dicho que esto no era cierto y que los problemas iban a venir, y cuando viene el problema sale corriendo.
¿Acaso cuando amas a una persona y empieza el primer problema, sales corriendo? ¿O tratas de encontrar la forma de resolver el problema y volver a la armonía en esa relación? Cuando hemos puesto nuestro amor en el Señor, eso quiere decir que no importa lo que pase, que no importa lo que venga, que no importa lo que suceda, yo voy a seguir amando al Señor. Entonces dice la Escritura, entonces yo lo libraré, lo pondré en alto, me invocará y le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Será poco eso? ¿Será algo insignificante eso? ¿Algo poco valioso eso? Tu protección no viene de este instituto de cuántos guardaespaldas tengas detrás de ti, o de cuántas personas estén vigilando tu camino, o si le pagamos al servicio de vigilancia de la colonia, o si ponemos un portón a la entrada del pasaje, donde haya un policía pidiendo documentos para entrar, para los que quieren entrar. Tu seguridad y mi seguridad no depende de eso. Tu seguridad y mi seguridad depende de Dios. Depende que tú y yo vivamos en armonía con Dios. Depende que tú y yo caminemos en la fe. Depende de que tú y yo caminemos en integridad. Depende de que tú y yo pongamos nuestra confianza en el Señor y vivamos al abrigo de Él. Depende de que tú y yo, nuestra esperanza esté puesta en Él y no en otra cosa. No en el dinero, no en la persona, no en la política, no en la circunstancia. En Dios, que es el que verdaderamente nos va a dar el verdadero gozo y la verdadera protección. Tu seguridad, tu protección depende de que tú ames a Dios como Él te ama a ti. La palabra de Dios tiene una promesa en este Salmo 91 maravillosa. Y sabes que hay personas que copian este Salmo, lo pegan en sus casas, lo cuelgan en sus carros, lo tienen en la cartera, lo ponen en las gavetas de sus escritorios, lo tienen como separadores en sus libros de lectura. Pero quizás no muchas veces han reflexionado en lo que dice el Salmo. Siempre estamos pensando, sí, el Señor, el que abriga al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Potente, el que habita al Altísimo, como que si fuera algo mágico. Tú puedes decirlo muchas veces, pero si no caminas en la fe, si no vives en la integridad, si no vives al abrigo del Altísimo, si no pones tu esperanza en el Señor y no lo amas, estas cosas no serán una realidad en tu vida. Parece contradictorio que lo digamos, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. Porque cuando aquel pueblo pecó, le dice el Señor, yo extendí mi mano contra ti. ¿Sentiste que quedaste miserable? Sí, yo disminuí tu provisión. ¿Sentiste que todos te doblegaban y te humillaban? Sí, yo te entregué a la voluntad de las mujeres de los pueblos que te estaban conquistando. Y es más, esas mujeres se sentían avergonzadas de que tú fueras tan débil, tan raquítica, porque tomaste la idolatría que ellas practicaban y dejaste a tu Dios por un lado. Porque pusiste por delante la mentira, y la mentira es abominación al Señor. Porque te conformaste a cómo vivía la gente alrededor tuyo y no quisiste renovar tus pensamientos. Y entonces no conociste la voluntad de Dios y viviste como ellos viven porque te pareció agradable. La protección nuestra está garantizada. Jesús vino a pagar el precio para que la tuviéramos. Pero es necesario caminar en la fe. Es necesario caminar en integridad. Es necesario estar bajo la cobertura de Dios. Poner nuestra esperanza únicamente en Él. Amarlo de mañana, tarde y noche, para que podamos disfrutar la protección de Dios. No para que podamos tener la protección, para que podamos disfrutar la protección de Dios. Vivirla, sentirla. Dios quiere cuidarte, quiere bendecirte. Pero así como el niño muchas veces no quiere que el padre lo lleve de la mano por su propia seguridad,
Muchas veces nosotros también no queremos que Dios nos lleve de la mano. ¿Será culpable Dios que algo nos pase? No. Dios quiere protegernos. Dice en las Escrituras, si tú caminas en integridad, si tú caminas en la fe, si tú caminas, vives bajo el abrigo mío, si tu esperanza está puesta en mí, tu amor es mío, me pertenece, entonces, dice el Señor, Él enviará ángeles que te rodeen, que estén cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. La protección viene de Dios. Tu protección viene de Dios. Y no te cuesta nada, más que solo establecer una buena relación con aquel que te quiere proteger, que te quiere defender. Dios, oro por aquellas personas, Señor, que esta noche se han sentido retadas, que esta noche, Señor Jesús, han escuchado tu voz. Ayúdanos, Padre, a todos a permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer en la fe. Ayúdanos a no depender del mundo, Dios, a no querer imitar al mundo, a no querer vivir como el mundo vive solo porque es más fácil. Ayúdanos a caminar en integridad. El mundo está podrido, está contaminado, está corrompido. Ayúdanos a vivir en integridad. Como aquel Noé en un mundo que estaba destinado a desaparecer. Tú viste ahí un punto blanco que mereció ser liberado, ser salvado. Como aquel hombre que vivía en Sodoma y Gomorra en medio de tanta corrupción. Padre, gracias. Ayúdanos a permanecer así. En medio de la corrupción, Señor, mantenernos limpios. En medio de la suciedad, mantenernos íntegros. Ayúdanos a depender, Señor Jesús, de la sombra tuya, estar cobijados bajo la sombra tuya para que vivamos frescos, seguros, tranquilos. Ayúdanos a que nuestra esperanza se deposite solo en ti. Hay tantos generadores de esperanza en este tiempo. Mentirosos, corruptos, que solo quieren aprovecharse de la circunstancia. Ayúdanos a encontrar en ti la esperanza, a depositar en ti nuestra esperanza únicamente y a creer que tú te moverás como te quieras mover, Señor, y usarás a quien quieras usar para bendecirnos. Pero que nuestra esperanza esté depositada en ti, Señor, únicamente. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro amor entero sobre ti, Jesús. Tú nos amaste de una manera tan sublime, tan grande, tan especial. Ayúdanos, Señor, a amarte de la misma manera, a depositar nuestro amor entero en ti, Señor. Que nuestros deseos, que nuestros anhelos estén supeditados a los tuyos. Que nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro caminar estén dispuestos a honrarte, a agradarte a ti, Señor. Que el propósito de todo lo que hagamos, pensemos o hablemos sea agradarte, honrar tu nombre. Ayúdanos a amarte de esa manera, Señor, porque tú nos has amado de esa manera a nosotros. Gracias por darnos promesa de protección. Gracias por darnos esperanza de protección en medio de un mundo violento y corrupto. Gracias por darnos la seguridad, Señor Jesús, en medio de un mundo tan inseguro. Gracias porque envías ángeles para guardarnos en medio de un mundo peligroso. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por protegernos tanto, Dios, que muchas veces no lo podemos entender. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos. Queremos amarte más cada día. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén. ¿Tienes protección? ¿O solo piensas que tienes protección?
la respuesta está ahí ahorita, está en tu mente.